Buenas noches, Cristian, Víctor. Bien, estimados, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del curso Comunicación Efectiva. Estoy aquí con Amanda, Ángela, mi tocaya, Ángela Muñoz, César, Consuelo, Cristian, Daphne, Eduard, Elizabeth, Irene, José Luis, José Reinaldo, Catherine, Kiara Adriana, Kiara Vanessa, Luigi, Mario, Melissa, Miriam, Richard, Roger, Rubén, Salatiel, Sandra, Víctor, Walter y Wilberto. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Para los que no lograron conectarse a la reunión, a la primera sesión, mi nombre es Ángela Michelot, yo soy la docente que los estoy acompañando en el desarrollo de este curso, el curso de comunicación efectiva. ¿Ya? Buenas noches, ahí están saludando algunos a sus compañeros también por el chat. Les hago recordar lo siguiente, que vamos a empezar ya el desarrollo de la sesión y si ustedes en algún momento tienen alguna inquietud, alguna duda, me la hacen saber. De preferencia, abren nomás su micrófono, ¿no? En un momento prudente y hablan porque cuando estoy compartiendo la pantalla no logro ver los mensajes, ¿ya? Y cuando detengo el compartir pantalla sí puedo leerlos, ¿está bien? A veces no se capta rápidamente, ¿no? Las consultas que ustedes tienen. Sin embargo, si me dejan alguna consulta, luego las reviso y puedo yo ir respondiéndoles. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes, voy a cerrar acá el... Buenas noches, Harvey. Voy a cerrar mi video para que haya una buena señal, una buena comunicación. Y empezamos. Espero que se hayan encontrado bien. Nos vemos semana a semana nosotros. Y aquí estamos. Muy bien. A ver, como les decía, este es el curso de comunicación efectiva y estamos en la segunda semana de trabajo, ya terminando la primera unidad. Vamos a ver el tema número 2. Recordemos que el propósito de aprendizaje de esta unidad es que ustedes como estudiantes van a ser capaces de identificar e inferir información de textos expositivos de temática general vinculadas a su especialidad, ¿no? Porque los textos expositivos atraviesan todas las especialidades, todo tipo de temas. Vamos a recordar un poquito lo que trabajamos y conversamos la clase anterior. Habíamos visto en primer lugar qué cosa es un texto expositivo, ¿no? Porque tenemos que partir de eso, de poder entender a qué denominamos texto expositivo. En primer lugar, un texto expositivo es aquel que tiene un propósito bien claro y definido, ¿no? Que es presentar información veraz, presentar información que es objetiva con respecto a un tema de interés general. ¿Ya? Además tiene una estructura que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción de los textos expositivos siempre vamos a ver la presentación del tema y generalmente se va a trabajar de forma amena, agradable, atractiva para el lector. La idea y el propósito fundamental del párrafo de introducción es que llame la atención del lector, ¿no? Que se involucre el lector en lo que nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo sobre un tema X. Después vienen los párrafos de desarrollo en donde se muestra con un orden lógico las ideas y datos relevantes sobre el tema que se ha planteado. Ya se desarrolla la información. Y en la conclusión se observa la síntesis de ideas y opiniones y sugerencias. Además existen clases de textos expositivos. Habíamos visto que pueden ser divulgativos, que pueden estar dirigidos a público general. Por ejemplo, ¿no? Si se encuentra o se lee un texto sobre el COVID-19, esa información está llegando en realidad a todas las personas, ¿no? No tiene que ser revisado solamente por especialistas, a menos que dentro de la información haya muchas palabras técnicas y esté dirigido, por ejemplo, a un grupo de personas dedicadas al rubro de la salud. Entonces, en ese caso sería un texto expositivo especializado porque tiene un uso del lenguaje técnico, ¿no? Entonces, el texto expositivo en realidad se usa en cualquier ámbito, en cualquier área de desarrollo para exponer cualquier tipo de tema que nosotros queramos exponer o que revisemos también. El texto expositivo tiene entonces las siguientes características. Tiene una intención comunicativa informativa, solo informa sobre un tema.
Además, cumple una función epistémica que es aquella que se involucra con el desarrollo del pensamiento y del conocimiento, ¿no? Cómo nosotros vamos manejando la información que vamos adquiriendo en función de este texto. Y también cumple el lenguaje una función referencial, es decir, que es meramente objetivo, ¿ya? Tiene un registro formal también. Porque estamos trabajando en un área académica. Además, vimos también cuáles son los tipos de párrafos expositivos que podemos encontrar en una lectura, ¿no? Sobre todo hablando de textos académicos. Por ejemplo, habíamos visto que existen párrafos expositivos enumerativos y dentro de estos puede haber enumeración de definiciones, ¿no? O enumeraciones secuenciales o enumeraciones funcionales o enumeraciones tipológicas. Y dentro de las definiciones vimos que podía haber definiciones reales, esas que encontramos en el diccionario, por ejemplo, ¿no? O la definición etimológica que nos indica el origen de las palabras, o la definición de expertos cuando una persona se involucra en la investigación sobre un tema y nos da su propia definición en función, obviamente, de los resultados de su investigación sobre un término X. O puede haber definiciones expandidas que puede llegar a ser la unión de las definiciones anteriores, ¿no? Para poder explorar más la información con respecto a un tema. Además, habíamos visto que también puede haber párrafos expositivos de causa-efecto y eso lo identificamos en la construcción interna, ¿no? Cómo se están relacionando las ideas y los párrafos expositivos de comparación. De igual manera, dentro de la información que encontramos dentro de este párrafo hay, por ejemplo, dos elementos que se están comparando. Por eso se llama expositivo de comparación. O los párrafos expositivos de problema-solución. De igual manera, en la construcción, en el mensaje del texto, encontramos un problema y también la propuesta de solución a este. Son ejemplos y tipos de párrafos expositivos. Ahora, también habíamos terminado la semana pasada con esta idea general, ¿no? Recordemos que el texto expositivo siempre tiene una introducción o un párrafo de introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de la introducción se va a encontrar el marco, ¿no? Es decir, toda aquella información que nos presenta el tema para llegar, ¿no? A conocer de qué se trata. Y finalmente aquí se tiene que enunciar el tema, se tiene que poner en evidencia, se tiene que hacer evidente sobre qué tema se está, en este caso, por ejemplo, redactando, ¿no? O se está informando. Y el anticipo a los subtemas también. Dentro del desarrollo se va a encontrar la oración temática y oraciones de apoyo, que a veces se le conoce como oración principal y oraciones secundarias. Y en la conclusión se va a encontrar la síntesis y la reflexión final. Eso corresponde a lo que vimos la semana anterior. Hoy día vamos a complementar estas ideas con algunos otros temas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? A ver, díganme ustedes ahora, ya saben, también les había dicho que la idea es que esta clase sea participativa, ¿no? Que sea dinámica y para que ustedes también vayan desarrollando y con respecto a sus aportes se va construyendo conocimiento también. ¿Qué observan en estas imágenes? ¿Qué me pueden decir? A ver. Yo los leo, les doy 30 segundos para que observen y escriban ahí y yo los leo en un momento. ¿Qué observamos? Hay dos imágenes ahí. ¿Mm? ¿Qué podemos observar aquí? Muy bien, ya veo que escucho que están enviando sus comentarios, en un momento los leo. Voy a detener el compartir pantallas para poder regresar con ustedes. Robert, ¿nos quieres comentar? Te escuchamos. Sí, profesora, muy buenas noches y Hola, a buenas todos, noches. a todos mis compañeros. Bueno, lo que se puede apreciar en la diapositiva es más que todo el índice que viene a ser la estructura de un texto, pues, ¿no? Así es. Todo lo que contiene el desarrollo de un texto que se quiere dar a entender. Así es. Muchas Y bueno, gracias, Robert. Ajá. Estás en lo bueno, cierto. ¿Y quieres agregar algo más? no, bueno, si usted mencionó en lo referente a qué es lo que nosotros observamos, también se podía ver una carátula, pues, ¿no? Uh -huh.
como dicen tus compañeros aquí, ¿no? La portada de una revista, ¿no? O de un diario, parece, ¿no? Se ve un índice aparentemente es un libro y una portada de una revista o un diario. Regresemos acá a la información, efectivamente, ¿no? Lo que observamos en el lado izquierdo es el índice. Es el índice que puede ser de una revista o puede ser de un libro o puede ser tal vez de un trabajo monográfico, ¿no? Y que tiene la información ordenada, ¿no? Dice ahí la literatura y el cine, interrelaciones y divergencias, la literatura en el cine en la literatura, el lenguaje literario, el lenguaje fílmico. Si nosotros nos damos cuenta, toda esta información ya nos está dando algunas pautas de lo que podría venir más adelante en el desarrollo de ese texto. De igual manera, aquí, en la portada de este diario o de esta revista, observamos información, hay imágenes, ¿no? Hay fotografías que ya nos dan una pauta de lo que viene más adelante. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con un tema que es básico en nuestra formación y no es desde ahora. En nuestra educación básica regular nosotros hemos recibido lamentablemente una información sesgada sobre lo que es la lectura y muchas veces hemos pensado que la lectura solo es decodificar información. Ahora vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿ya? Esto ha sido a propósito, ¿no? Les he presentado a propósito estas imágenes porque lo que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con la comprensión de los textos expositivos. Y vamos a ahondar en el tema de la lectura. Vamos a ver cuáles son las estrategias de prelectura, es decir, antes de la lectura, las estrategias durante la lectura y las estrategias después de la lectura para aprovechar al máximo toda la información que nosotros podamos extraer de los textos expositivos. ¿Ya? Entonces, el propósito de aprendizaje de esta sesión es que ustedes van a aprender a aplicar estrategias de prelectura teniendo en cuenta los elementos paratextuales del texto expositivo. Porque comprender un texto escrito implica aplicar estrategias que tal vez nosotros en algún momento las hemos hecho, pero ha sido hasta cierto punto inconsciente. Hoy día las vamos a recoger, vamos a trabajar nuestra metacognición y vamos a darnos cuenta de que esto lo podemos aplicar de manera ya más académica, más profesional, ¿sí? Veamos entonces. Observen la siguiente viñeta. Esta viñeta me gusta mucho, le pertenece a un pedagogo muy investigador muy asiduo con respecto al tema de la educación, cómo la llevamos en estos tiempos, ¿no? Y el profesor dice, y ahora, del libro que habéis leído, tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Y el niño, ¿no? El estudiante en su pensamiento dice, y pensar que me había gustado. Y ahí está su libro al costado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una serie de reflexiones, no solo a una, sino a una serie de reflexiones y nos llega a motivar a responder esta pregunta, ¿qué es leer? Yo imagino que ustedes deben en este momento estar recordando a sus profesores de educación básica o a aquellos momentos en los que se han acercado a la lectura y probablemente la lectura la conocieron así. Les dieron un texto y les dijeron hagan una lista de palabras que no conocen, formen oraciones, recuperen quiénes son los personajes principales, secundarios y entreguen la ficha. Y no nos enseñaron a ver la lectura desde otra perspectiva porque las estrategias que debieron enseñarnos no llegaron a nosotros. Y en función de eso nos quedamos con una idea de lo que es leer. A ver, vayan pensando ustedes qué es leer para ustedes y vamos a hacer un pequeño trabajo en equipo. ¿Ya? Por favor, cierra su audio. Lucía me parece que está con el audio encendido. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo he preparado acá aquí una plataforma que ustedes deben conocerla, que es el Jamboard, y los voy a dividir en equipos para que ustedes en cuestión de 5 minutos como máximo me den una idea precisa de lo que es leer para ustedes, ¿ya? Yo les sugiero que la armen ustedes, no es necesario que la copien de alguna fuente, ¿no? ¿Qué es leer para ustedes? Conversan rápidamente y escriben su respuesta, ¿ya? Les voy a compartir el enlace del Jamboard y luego los voy a formar en equipos para que puedan trabajar. ¿Se entendió lo que tienen que hacer, no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss.
Ya, genial. Un momentito, por favor. Allá vamos. Acá en el chat les estoy dejando el enlace del Jamboard y en este momento los voy a enviar a sus salas de trabajo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya está. A ver, en 5 minutos, suficiente tiempo para poder conversar y llegar a una idea de equipo de lo que es leer. Tienen varias páginas, por favor usen diferentes páginas porque si todos se quedan en la primera página se va a saturar, ¿ya? Del Jamboard. Acá vamos. Ingresen por favor a la sala que se les ha asignado para que trabajen en equipos. Estimados, si alguno de ustedes no puede ingresar a las salas, puede dejar su comentario aquí en el chat, ¿ya? Que estamos compartiendo todos. La pregunta que están respondiendo sus compañeros de manera breve es, ¿qué es leer para ustedes? Y yo lo voy a leer. Buenas noches, Miss. ¿Hay alguna pregunta? Acabo de unirme a la reunión. Hola, Rodolfo me está hablando, ¿no? Sí, Miss, buenas noches. Acabo de unirme. Hola. Disculpe, me demora. Está bien, Rodolfo, no te preocupes. Sí, mira, tus compañeros están trabajando un momentito en equipo, les queda 2 minutos para regresar a la sala, ¿ya? Y están respondiendo esta pregunta, que tú la puedes responder, la estoy escribiendo en el chat. Tú la puedes responder a través del chat también. ¿Qué es leer para ti?
Joel, ya regresan tus compañeros, estaban haciendo un trabajo en equipo, ya todos están regresando a la sala principal. A ver, un momentito, han respondido a la pregunta, ¿qué es leer? ¿Ya? Están respondiendo esa pregunta, ¿qué es leer? Por Ya, favor, doctora, escriban. disculpe, recién llego del trabajo. Ya, está bien, no hay problema. Los que se están integrando, está bien. Estamos conversando un poquito sobre lo que es leer. Por favor, traten de dejar su información en el Jamboard para poder leerla. Ya, yo sé que el tiempo lo tenemos en contra, pero de alguna manera podemos así dinamizar la clase. Y a los que no han podido ingresar al Jamboard pueden escribir aquí en el chat para ustedes qué es leer. ¿Qué entienden por leer? Armen ustedes mismos ¿no? Su idea y la comparten aquí. A ver, vamos a ver qué nos han dejado. Por lo pronto aquí en el chat. ¿Qué es leer? Dice, leer es decodificar un texto. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Luigi, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Ya está, regresamos al chat y dice, ¿no? Por acá nos han puesto. Ya, Miriam nos dice, leer es decodificar un texto, es interactuar con el texto. Exacto, Miriam, así es, ¿no? Milovan nos dice, leer es percibir o comprender un texto o lectura determinada. Rodolfo dice, es la comprensión de un texto o parte escrita y a la vez comprender el enunciado. Roberto dice, leer es realizar la interpretación de un texto escrito. Leer sería, dice Consuelo, interpretar ciertas lecturas o frases. ¿Ya? Wilberto nos dice, leer es codificar un texto de acuerdo a un determinado lenguaje. Uy, Kelly, se abrió tu micrófono. Gracias. Ángela nos dice, pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos mentalmente. Nelly nos dice interpretar un contenido mentalmente. Peter, interpretar un texto. Leer es comprender un texto. Revisar todo tipo de texto para luego interpretar el significado. Leer es reconocer, interpretar y comprender las palabras con la finalidad de obtener información variada mediante este proceso. Es comprender e interpretar un texto. Leer es entender un conjunto de palabras, nos dice Mario. Rilmer nos dice, es el momento visual y mental de un texto escrito para interpretar y comprender el mensaje que se transmite. Marvin nos dice, es una habilidad visual y mental. Walter dice, leer es interpretar o comprender un texto. Es la acción de interpretar un texto. Leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y llegar a comprender el sentido del mensaje, nos dice Cristian. Robert dice codificar la información a través del mensaje para adquirir nuevos conocimientos y José Reinaldo nos dice aprender nuevas palabras. Vamos a ver si alguien llegó a escribir algo en el Jamboard. No me han escrito nada en el Jamboard. ¿Qué pasó? No lograron hacer el trabajo en equipo. Muy poco tiempo, imagino. ¿Ah? ¿O qué pasó? Creo que Cuéntenme. no se podía editar, por eso. Ah, ya, no se preocupen. Solo estaba Solo para lectura. Oh, ya, disculpen, entonces ha sido mi error. Bueno, lo bueno es que me han dejado aquí la información en el chat, ¿no? Por esta vez, voy a revisar la próxima vez bien esa herramienta, perdón. Bien, estimados, coincido con todos ustedes, ¿no? Leer es interpretar, leer es decodificar, leer es otorgarle significado a la información que nosotros vamos recuperando. Por ahí alguien dijo, leer es interactuar con el texto. Todas las ideas que ustedes han dejado son totalmente válidas, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Que si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la realidad de la lectura o de la comprensión lectora en nuestro país, nos empezamos a cuestionar mucho sobre qué está pasando realmente entre nosotros mismos, de por qué leemos poco en primer lugar y por qué muchas veces no comprendemos lo que leemos. Y es que, como les decía hace un momento, desde la educación básica regular, cuando nosotros hemos sido, ¿no?, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, inclusive para los que ya han pasado por la universidad y en los primeros cursos de comunicación, tal vez no hemos logrado captar algo que es muy importante, que necesitamos aplicar estrategias para poder aprovechar al máximo la lectura.
¿ya? Y como lo acaba de escribir Jessica, leer es interactuar con un texto. Nosotros tenemos que aprender a interactuar con el texto desde que nos acercamos a él, y justamente en eso consiste nuestro tema de hoy día. Observemos aquí la información. A ver, estamos por aquí, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Esta fue la motivación para conversar sobre lo que es la lectura, sobre lo que es leer. Y aquí está, ¿no? ¿Qué es la lectura? Es un proceso de otorgar significados a sentidos o sentidos a partir de la información brindada por los textos. Además, la lectura implica procesos cognitivos y procesos metacognitivos. Los procesos cognitivos son, por ejemplo, percibir, recordar, memorizar, anticiparse, ¿no?, a alguna situación, relacionar, o sea, todos aquellos procesos que nosotros podemos realizar, ¿no?, de procesos mentales que realizamos cuando nos acercamos a la lectura. Y los procesos metacognitivos tienen que ver más con reflexionar sobre cómo yo aprovecho la información que extraigo de la lectura, o en qué me va a servir, en qué momento lo voy a aplicar. Es decir, es pensar en mi proceso de aprendizaje, ¿no? Va más allá todavía. Además, dentro de los procesos cognitivos tenemos nosotros algo que es muy importante, el desarrollo del pensamiento creativo crítico, que ya son las máximas habilidades o capacidades que tenemos como seres humanos. Solo nosotros podemos desarrollar el pensamiento crítico y creativo, y la lectura es una de las herramientas más poderosas para poder potenciar estos dos tipos de pensamiento. Ahora, la lectura también permite la localización de ideas explícitas e implícitas dentro del texto, y esto tiene que ver con una lectura literal y con una lectura inferencial. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el nivel literal nada más, solo recogemos información básica y no vamos más allá, no exploramos más posibilidades, no interpretamos ideas, como dijeron ustedes mismos, varios de ustedes, no interactuamos con el texto, simplemente nos quedamos con la información inicial. Y eso es el resultado de toda una práctica constante, ¿no?, de un hábito que nosotros debemos tener con respecto a la lectura. Y dentro de ese proceso nosotros podemos evaluar, valorar, enjuiciar y criticar la información que se acerca o que tenemos entre nuestras manos. A ver, hay por aquí una participación, me parece. Ok, Víctor, está bien. Nos estamos comunicando. Ya está. Veamos entonces aquí. Para nosotros aprovechar mejor la lectura, existen estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura nosotros podemos observar las imágenes, los títulos, subtítulos, algunas marcas, el índice, ¿no? También podemos relacionar lo que vamos observando alrededor del texto con aquellos conocimientos previos que tenemos sobre el tema, ¿no? Nos podemos ir planteando preguntas. Esta es la mejor forma de acercarse a un texto. Y yo estoy segura que ustedes muchas veces lo han hecho. Por ejemplo, acá tenemos un texto que se titula El laberinto de la Soledad, de Guillermo Nugent. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, y si lo ha leído en buena hora, y si no, se los recomiendo. Es un muy buen libro de ensayos en donde el autor nos expone una realidad que nos atañe a todos como peruanos, ¿ya? El autor es Guillermo Nugent, el título El laberinto de la Soledad. Ustedes ven que acá hay una fotografía que, si la analizamos, también nos da información. Acá está la editorial. También hay información, si tenemos el libro en físico, ¿no?, podemos revisar la contraportada, en donde podríamos encontrar la síntesis de la información que vamos a encontrar en el libro, la biografía del autor, algunos comentarios o recomendaciones de personas que ya han leído el libro, ¿no? Si nosotros entramos, y yo imagino que muchas veces ustedes han tenido esta oportunidad de entrar, por ejemplo, a una biblioteca o una librería, coger un libro y empezar a revisarlo, lo que están haciendo es revisar los elementos paratextuales de ese texto. ¿Qué significa lo paratextual? Lo que va más allá del texto, lo que está afuera, lo que rodea al texto, porque la información está en el interior, ¿no? Toda la información está en el interior de este libro, lo vamos a encontrar acá en las páginas, ¿no?
pero lo que está alrededor del libro también nos da información importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el nombre del autor, y si conocemos quién es el autor, tenemos alguna referencia, ¿no?, previa de él, algún conocimiento previo, podemos decir, ah, no, este autor es muy bueno y yo tengo que leer su libro porque algo bueno voy a sacar de aquí. Desde ahí ya tú has realizado un juicio crítico con respecto al texto. De igual manera con el título, ¿no? El laberinto de la Soledad. A ver, díganme ustedes, ¿de qué creen que puede tratar este libro, si es que no lo han leído todavía? Por el título nada más, no busquen información, ¿no?, en las redes, nada. ¿De La qué creen que idiosincrasia puede peruana, tratar? ingeniero. Ya, la idiosincrasia peruana, me dicen por ahí, vamos a ver qué me comentan ustedes. ¿De qué puede tratar ese libro solo leyendo el título? De lo que estamos ahorita escuchando y lo que dice el compañero, ¿no? Yo deduzco que tenemos un efecto de la lectura que nos permite predecir, ¿no? Pronosticar, ¿no? Desde el momento de Soledad ya estamos un poco ya identificándonos con una sociedad, con la sociedad peruana, ¿no? O sea, el cholo criollo, el cholo bromista, ¿no? O sea, ya estamos prediciendo, ya estoy verificando, ya estoy construyendo una interpretación ya mentalmente, ¿no? Así es, Joel, totalmente de acuerdo contigo. Y si tú te das cuenta, ese ejercicio nosotros lo hacemos inconscientemente muchas veces. Nos acercamos a un libro y si nos llama la atención el título, empezamos a hacer predicciones. Es una palabra bonita que tú has usado, ¿no? Empezamos a hacer predicciones, interpretaciones solo con el título. Y aunque ustedes no me crean, esa actividad es muy enriquecedora con respecto a la lectura. Y si tienen ustedes niños pequeños en casa o adolescentes, empiecen a trabajar esa estrategia en casa. Cuando les presenten un texto, primero vean el título del texto o el título del libro y pregúntenles de qué cosa creen que va a tratar esto. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque nuestro cerebro está capacitado para aprender por el contraste también. O sea, le llaman el cerebro es un órgano muy, muy rebelde y muy, tiene una personalidad muy, muy práctica, muy clara, muy definida. No le gusta hacerse problemas, pero también le llama mucho la atención los contrastes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si uno hace una predicción equivocada, el cerebro se va a quedar con la información correcta inmediatamente. Entonces, el aprendizaje está asegurado. Si nosotros no exploramos los elementos paratextuales primero y no trabajamos el antes, ¿no?, y vamos directamente a la lectura, es muy probable que no aprovechemos la lectura al 100%. Pero si nosotros trabajamos primero la prelectura, tanto nosotros como adultos que ya somos, como el trabajo con los más jóvenes de la casa, ¿no?, o los menores de la casa, vamos a empezar a trabajar mejor y aprovechar mejor la lectura de los textos a los que nos vamos a acercar, ¿no? Y como ustedes lo han dicho, por ejemplo, con respecto a este texto, el laberinto de la Soledad, si yo me pregunto a qué me lleva, empiezo a hacer predicciones a racismo, discriminación, identidad, ¿no? Y puede surgir una serie de ideas con respecto a este título. Y cuando lo empezamos a leer, efectivamente podemos comprobar si acertamos o no, y ahí nuestro cerebro pues o se alegra con nuestro triunfo de haber acertado, o simplemente se queda con la información y dice, ah, no, me equivoqué, pero ya sé que trata de esto, y ya no te vas a olvidar. Entonces es así, ¿no? Es curioso cómo funciona todo esto, pero así es, y por eso se recomienda este tipo de estrategias. Ahora, para los que se han quedado un poco con la curiosidad, efectivamente, Guillermo Nugen en los años 80 más o menos, empezó a escribir una serie de ensayos con respecto a lo que él observaba, los cambios drásticos que se realizaron o que se observaron y se vivieron en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, con el desarrollo del terrorismo, las migraciones internas y externas, las relaciones sociales, cómo se fueron desarrollando desde esa época y cómo han ido evolucionando durante todos estos 20 años, porque ha sido actualizado este libro, ha involucrado, por ejemplo, un ensayo sobre cómo vemos nuestra propia identidad, cómo nosotros tenemos ciertas actitudes de alienación con respecto a la cultura ajena a la nuestra, y cómo entre nosotros de alguna manera nos vamos choleando, ¿no? Sin embargo, somos parte de. Entonces, por eso es que se titula El laberinto de la Soledad. O sea, finalmente vamos dándonos cuenta de que somos parte, a pesar de que no queremos ser parte de, ¿no? Y hay un análisis muy rico con respecto a estos, pues,
entreveros y vericuetos y todo lo que se ha dado en nuestra historia, ¿no? Pero vamos a decir así, lo rico de esta historia o lo rico de esta lectura es cómo el autor plantea sus ideas, porque son una serie de ensayos, y cómo nos lleva también a la reflexión personal con respecto a lo que él nos está diciendo, ¿no? Entonces, yo les invito a leerlo, si no lo han leído, léanlo, y si pueden compartirlo con alguien más, en buena hora, ¿ya? De igual manera, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la fotografía que la acompaña, podemos decir a primera vista, es una huella digital, pero después nos damos cuenta que tiene forma de un chullo, ya nos está dando información, ¿no? Y cada uno de los elementos paratextuales cumple esa función. Lo mismo sucede con textos ya desarrollados dentro de las páginas. ¿Cuáles son los elementos paratextuales que nos dan información complementaria? Por ejemplo, los números de referencia textual, las comillas, porque las comillas tienen un significado, las letras cursivas, las letras en negrita, las palabras subrayadas, las preguntas retóricas, la fuente de información, el mismo título de los textos. Entonces, si nosotros aprendemos a leer y exploramos un poco más la lectura, no nos quedamos solo con la información que vamos decodificando, porque decodificar es una lectura literal. Ya vamos haciendo esa interacción con el texto para explorarlo desde otras perspectivas también, ¿no? Veamos acá, ese texto es pequeñito, miren, el título, las palabras destacadas y el subtítulo ya me dan información. Sin leer todo el texto, ¿no? Los vertebrados, palabras destacadas, ¿qué dice? Vertebrados, esqueleto interno, huesos, reptiles, médula espinal, anfibios, aves, peces y mamíferos. Y al final dice clasificación de los vertebrados. Ya yo no necesité leer todo el texto y me di cuenta de qué trata. Entonces, podemos empezar a explorar la lectura desde otras perspectivas, ¿no? Trabajando las estrategias previas a ella. Estos expertos en el tema, tanto Solé, Cortés y García, justamente hablan mucho sobre cómo debemos trabajar las predicciones y por qué es tan importante trabajar las predicciones en la lectura, ¿no? En los textos. Y esto tiene que ver con lo que les acabo de explicar, ¿no? Analizar los elementos paratextuales antes de empezar a desarrollar la lectura en sí para explorarla y para aprovecharla al máximo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá 2 libros más y se los recomiendo también. Uno es de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y el otro es de Álvaro Espinosa, El mundo amarillo. 2 libros totalmente diferentes, no coinciden en la temática, pero desde la portada nosotros tal vez ya podemos tener una idea de qué tratan. A ver, ¿quién se atreve a comentarme algo sobre estas portadas? ¿De qué creen ustedes que puede tratar el libro número 1 y el libro número 2? Hagamos predicciones o anticipaciones del texto, cosa que nos quedamos con esa idea y cuando ustedes se acerquen a los textos realmente van a descubrir si acertaron o no acertaron. ¿Alguno de ustedes se anima a comentarme de qué trata Ensayo sobre la ceguera o El mundo amarillo de Álvaro Espinosa? A ver, te escucho. ¿Quién levantó la mano? ¿James? Sí, sí, profesora. Yo tengo respecto al ensayo sobre la ceguera, parece que es como sobre un libro que habla sobre vivencias digamos, de alguien que está solamente ve a su lado que está de frente, ¿no? O no ve muy bien, pues, ¿no? Ya. Después quería preguntar, lo que pasa es que no me quedó muy claro esta definición a ver, un momento. El proceso de otorgar significado a sentidos, eso no me quedó claro. Ya, es otorgar significados o sentidos a lo que leemos. ¿Ya? O sentidos, sí. Okay. Ya, gracias James, exacto, ¿no? Es una buena predicción la que tú estás haciendo, una anticipación. Aparentemente se trata de personas que no están, porque por el dibujo que vemos ahí, personas que están cegadas, ¿no? Y que están avanzando sin mirar lo que pasa a los costados, nos dice, ¿no? ¿Alguna otra idea? A ver, Rodolfo, ¿te escuchamos? Cristian también nos ha escrito acá, el mundo amarillo es acerca de los sueños y metas según su parecer, dice ya. Rodolfo, te escuchamos. Bueno, sí, también sintetizar el tema de las perspectivas que tienen las personas, ¿no? Uh-huh. Y que lo definen como colores, ¿no? Creo que puedo entender por ese lado. ¿A qué te refieres? ¿A ensayo sobre la ceguera? Sí, así es. Ya, perdón, el tema del mundo amarillo creo que es. Ya, El mundo amarillo de Álvaro Espinosa.
Sí, así es. Exacto, ya, muy bien. Está bien, son válidas las participaciones porque lo que estamos haciendo es predecir o interpretar según también lo que nosotros podemos entender o conocer un poco sobre el tema, ¿no? Ahora, es probable, por ejemplo, que alguno de ustedes haya visto la película Ceguera y no haya leído el libro de José Saramago. Y puede decir, profesora, trata de esto, esto, esto. Sí, pero si lees el libro vas a descubrir algunos otros detalles que en la película no está, ¿no? Y acá en la portada del libro El Mundo Amarillo dice también, si crees en los sueños, ellos se crearán. Eso ya me está dando una pauta, ¿no? De que es un libro. Ahora, entre los dos, si comparamos los dos libros, ¿cuál de los dos podría funcionar así, a simple vista, como un libro de autoayuda, por ejemplo? ¿Ensayo sobre la ceguera o El Mundo Amarillo? El mundo amarillo, profesora. El Mundo Amarillo, ¿no? Puede ser. Ahora, para descubrir si estamos en lo cierto o no, los invito a leer ambos libros que son muy buenos desde mi perspectiva, muy buenos, ¿ya? Y ahí profe, van a descubrir si efectivamente acertaron o no. Dígame. Dime, te escucho. Yo pienso de José Saramago, ¿no? Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Yo creo sí. Y los de atrás están siguiendo a una persona que no está ciega. Entonces este es un guía, ¿no? Debe ser un líder, ¿no? Por ahí, ¿no? De repente él asume el componente de guía, ¿no? El que va a dirigir el entorno, ¿no? Y los demás los tienen que seguir, ¿no? No necesariamente estamos hablando de una enfermedad, ¿no? El mundo amarillo. Así es. Entiendo que el color amarillo en un ambiente de los psicólogos dicen que está identificado con la emotividad de las personas, ¿no? La sensibilidad, la inteligencia, algo así lo interpreto, ¿no? De tal manera que si habla de sueños, por ahí también está encaminada la lectura, ¿no? Así, doctora. Muy interesante. Muy interesante, Joel, lo que acabas de decir. Y muy buena tu propuesta interpretativa también de los elementos paratextuales de ambos textos. Una vez más, yo te invito a leerlo, que sea uno de ellos, el que haya llamado más tu atención, y sería ideal que en la próxima clase me comentes, a ver, o que investigues un poco sobre el libro para ver si es que acertamos o no, porque si no, si yo les cuento en qué consisten los libros, no voy a llegar al objetivo, ¿no? A ver, los invito a leer. ¿Ya? Pero sí se los recomiendo mucho. ¿Hay alguna síntesis o sintaxis de estos libros en el blog de la universidad? ¿Algún link donde nos puede habilitar para poder leer estos tipos de libros? Disculpe. Mira, sinceramente no he revisado si en la biblioteca están disponibles, pero en la web sí los vas a encontrar. Ambos. Inclusive los vas a encontrar en PDF. En todo caso, voy a revisar si en la biblioteca de la universidad están disponibles también y yo les puedo dejar la información, pero sí los encuentras en la web, son bastante conocidos. ¿Ya? Vamos a continuar, está interesante esto. Entonces, ya vemos que la lectura... Profe, ya encontré 244 páginas. 244 es poquito. Páginas. Cara contra cara debe ser 122. Joel. Claro, Joel, la mitad, porque en internet encuentras pues la página de un solo lado, ¿no? No es mucho, son pocas. Y cuando te involucras en la historia, vas a ver que vas a empezar a disfrutarla. Léela a tu ritmo, vas a ver. No te vas a arrepentir, ¿ya? Continuamos. No sé qué pasa acá. Ya, vamos a ver que sí. Entonces, veamos, ¿no? Hemos estado hablando sobre la lectura, las estrategias de prelectura, es decir, antes de la lectura. ¿Y para qué sirve la lectura entonces, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Puede servir para obtener información precisa? Sí, cuando nos acercamos a textos expositivos. Para seguir instrucciones también, ¿no? Textos instructivos, para obtener información de carácter general, pero nos puede servir para aprender, para demostrar qué se ha aprendido, para presentar una exposición o una ponencia, una conferencia, ¿no? En algún momento ustedes pueden estar en esa situación o a lo mejor ya han estado en esa situación de exponer sobre un tema específico, para practicar la lectura en voz alta, para revisar un escrito, para recrearnos, pero también esto se encontró en la red, ¿no? 22 razones para leer, para vivir más,
para detener el tiempo, para saber que estamos vivos, para saber que no estamos solos, para saber, para aprender a pensar, para descubrir el mundo, para conocer a otros mundos, para conocer a los otros, para conocernos a nosotros mismos. Esto es mágico. Cuando uno se involucra con la lectura y te identificas con un personaje, por ejemplo, y ese personaje te ayuda a revelar el secreto de tu problema, no saben lo que es. Investiguen, ¿no? Lean y van a ver que en algún momento se van a encontrar en alguna lectura. Para compartir un legado común, para crear un mundo propio, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, para hacer lo que no somos o para no ser lo que somos, para dudar, para negar, para afirmar y hasta para soñar. Yo los invito a leer esos 3 libros que les he mencionado porque cada uno tiene su particularidad, son temas totalmente diferentes, son temas totalmente dispares entre sí, pero los 3 son muy buenos. ¿Ya? Por ejemplo, continuamos con el tema de cómo comprendemos lo que leemos, ¿no? ¿Cómo saber que estamos comprendiendo un texto? Y ya nos concentramos en los textos académicos. Por ejemplo, dice Manual de Redacción Académica e Investigativa, cómo escribir, evaluar y publicar artículos, ¿no? ¿Cómo nosotros nos concentramos y vemos si efectivamente estamos aprendiendo de ese texto, si hablamos de textos expositivos académicos, ¿no? Cuando ya podemos identificar ideas. Por ejemplo, ya estamos dentro del texto, ¿no? Y dice, comprensión lectora en estudiantes universitarios iniciales. Y aquí hay más información, ¿no? Seguimos leyendo todo. Si nosotros leemos los elementos paratextuales y nos involucramos cada vez más en el texto, ya podemos decir qué evidencian estas investigaciones, es decir, ya podemos hacer predicciones. Y si empezamos a leer en sí el grueso del texto, vamos a empezar a recuperar información. La pregunta es, ¿cómo recupero esa información? A veces ahí viene el punto de quiebre, ¿no? La dificultad que tenemos. ¿Cómo identifico yo cuál es la idea principal? ¿Qué es lo básico en este párrafo, por ejemplo? ¿No? Acá, por ejemplo, dice en la presentación de este blog, ¿no? Bienvenidos lectores a este blog. Les presento información importante sobre el tema los problemas que presentan los estudiantes de nivel superior para comprender lo que leen. Espero sea de su agrado y comenzamos, ¿no? ¿Cuál es el fin? Ya nos estamos haciendo otra pregunta, ¿no? ¿Para qué habrá escrito esta persona este blog? Ya, y podemos también proponer nuestras propias ideas. Eso es interactuar con el texto. Lo importante de esto es que esa es la forma como uno se va involucrando con los textos a los que nos acercamos. Cuando ya llegamos al texto en sí, ya nos concentramos en las ideas, ¿no? La información relevante. Lo primero que tenemos que saber identificar cuando nos acercamos a un texto expositivo y más de corte académico es saber identificar el tema y le hacemos una pregunta al texto que estamos leyendo. ¿De qué trata este texto? Y siempre la respuesta va a ser el tema, ¿no? A ver, recordemos cuentos clásicos para hacerlo súper fácil. ¿De qué trata, por ejemplo, el cuento El patito feo, ¿no? Disculpen el nivel tan básico de ejemplo, pero si yo le pregunto, por ejemplo, a un niño o adolescente, ¿de qué trata el patito feo? Me va a decir, de la autoestima, ahí está el tema, ¿no? Si yo les pregunto, ¿de qué trata Ensayo sobre la ceguera? Y me dan la respuesta, ¿no? Vamos a suponer que sea sobre o el laberinto de la Soledad y me dicen sobre identidad cultural, ese es el tema. Entonces, siempre la respuesta que voy a conseguir al hacer la pregunta de qué trata este texto o de qué trata este párrafo va a ser el tema que involucra a todo el texto al que yo me he acercado. ¿Ya? Ahora, también puedo identificar subtemas. ¿Y cómo identifico los subtemas? Porque cada párrafo me va a dar información específica de ese tema general que se ha identificado. Y le pregunto, ¿no? ¿Qué se dice del tema general en este párrafo? Eso va a ser un subtema. Por ejemplo, ¿no? Tema general, ¿de qué trata el texto? Del COVID-19. ¿Cuál es un subtema? Un subtema puede ser causas del COVID-19. En el tercer párrafo puede estar hablándose de las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que genera el COVID-19? Entonces yo le pregunto, ¿qué se dice del COVID-19 en este párrafo? Habla de las consecuencias.
Y cuando yo identifico todos los subtemas, al final puedo llegar a proponer cuál es la idea principal de todo el texto, lo más relevante. Veamos acá unos ejemplos, ¿ya? Esto es lo que les acabo de explicar, ¿no? Identificamos el tema, los subtemas y después la oración temática. La oración temática o oración principal es aquella que nos informa sobre lo más relevante del texto, ¿ya? Y las demás ideas se constituyen como ideas secundarias. Lo que me interesa ver es el ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la sonrisa es el espejo de nuestra personalidad, de nuestras sensaciones y emociones más intensas. Es símbolo de alegría y de felicidad. Algo que se contagia entre individuos, pero tener unos dientes chuecos que puede hacer que todo el poder de la sonrisa se desvanezca. Los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas. Una de ellas son los malos hábitos adquiridos durante la infancia. Prolongar el uso del chupete, morderse las uñas, chuparse el dedo o dormir con la boca abierta son circunstancias que pueden ocasionar una sonrisa mal alineada. Otra causa es la genética, ya que dientes y huesos están determinados tanto en forma como en tamaño por los genes. Los hijos de padres con dientes chuecos o maxilares en mala posición tienen alta posibilidad de presentar las mismas deformaciones. Los traumatismos o los problemas en los tejidos blandos, como la enfermedad periodontal, también pueden torcer las piezas dentales bien entrada la edad adulta. Nosotros hemos visto, ¿no? Acabo de leer este texto. Si yo le pregunto al texto de qué trata, ¿ustedes qué me responderían? A ver, díganme, ¿de qué trata ese texto que acabo de leer? ¿De ¿Hola? los dientes chuecos? Ya, Olinka nos dice de los dientes chuecos. Veamos. A ver. Está bien. ¿De los dientes torcidos o de los dientes chuecos? Ese es el tema, ¿viste? Le preguntamos de qué trata. Olinda nos ha ayudado a identificar perfectamente el tema, ¿no? Ahora, el tema no es lo único que yo debo rescatar cuando leo un texto expositivo, sino también la idea principal. ¿Qué se dice de los dientes chuecos o de los dientes torcidos? Que pueden estar torcidos por diferentes causas, ¿no? Porque acá está hablando de las causas de esa malformación de los dientes. Entonces, esa es la idea principal, ¿ok? Tenemos el tema y tenemos la idea principal. Acá hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Siempre el tema es una frase nominal, ¿ya? ¿Qué significa frase nominal? Que la construcción no tiene un verbo. No tiene verbo. Ahí yo no digo los dientes torcidos son feos, ¿no? O los dientes torcidos están así. No hay un verbo en su construcción. A cualquier tema puede ser una frase nominal. Por ejemplo, ¿de qué trata el tema del COVID-19? ¿No? ¿De qué trata el tema de la amistad? ¿De qué trata el tema de la discriminación en el Perú? Ahí no hay un verbo. Siempre va a ser una frase nominal. Pero cuando revisamos la idea principal, sí se habla de oración, ¿no? ¿Qué se dice de los dientes torcidos? Que los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas. Pueden estar. Ahí está presente el verbo. ¿Se dan cuenta? Y todas las demás ideas que complementan a esta son las ideas secundarias. Por ejemplo, los malos hábitos adquiridos durante la infancia, la genética, los traumatismos o problemas en los tejidos blandos pueden ser causas de los dientes torcidos. Entonces, esa es una forma de analizar los textos a los que nos acercamos. Insisto, estamos trabajando sobre textos expositivos, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo un poco más complejo, ¿no? Dice, ¿qué son las armas químicas? De acuerdo a la Convención sobre Prohibición del Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción elaborado por la ONU en 1993, se entiende por armas químicas como las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante el uso de sustancias tóxicas. ¿Ya? Ahora, veamos. Primero identificamos el tema. ¿De qué trata ese primer párrafo? ¿De qué está hablando? Súper fácil, ¿ah? ¿De qué está hablando? ¿De qué se está hablando? Las armas químicas. Genial, muchas gracias. Sobre las armas químicas. Entonces el tema es las armas químicas, ¿no? Ahora,
¿Qué se dice en este primer párrafo de las armas químicas? Específicamente, ¿de qué se está hablando? En general, ¿no? Vamos a identificar el subtema. ¿De qué se está hablando sobre las armas químicas? Acá tenemos una ayuda, miren. Se está La dando... prohibición del desarrollo. Ya, está bien, que es parte de la definición, ¿no? En este primer párrafo se está hablando del tema las armas químicas y se está dando la definición. Entonces acá el subtema es la definición de las armas químicas. Pero nosotros podemos preguntarle específicamente qué se dice de ese tema. ¿Para qué nosotros le hacemos la pregunta? Para encontrar la oración temática o idea principal de este párrafo. ¿Qué se dice de las armas químicas? Acá está. Las armas químicas son las municiones o dispositivos destinados a causar muerte o lesiones mediante el uso de sustancias tóxicas. Ya revisamos el primer párrafo. Veamos el segundo párrafo. Dice, existen muchos tipos de armas químicas. A continuación te nombramos dos de ellas porque son consideradas peligrosas y qué país lo inventó. En primer lugar está el gas VX y su aparición se realizó en la película protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage. Aunque parezca que pertenece a la ficción, en realidad fue creado por Reino Unido y mejorado por Estados Unidos. Su utilidad iba a ser para la agricultura, pero a su alto grado de toxicidad nunca obtuvo autorización de venta. Debido a su compuesto de organofosfarados, afecta directamente el sistema nervioso. Una dosis de solo 0,9 miligramos debilita a la víctima y desde los 10 miligramos resulta letal. La otra arma química es el sarín, creado en Alemania en 1938. Se empleó en el ataque terrorista en Tokio en 1995. Diversas fuentes alegan que el gobierno sirio habría utilizado este químico contra las fuerzas rebeldes. Es un líquido incoloro inodoro que se evapora fácilmente. Provoca dolores de cabeza, salivación, secreción de lágrimas, parálisis progresiva de los músculos, que puede ser mortal. Entonces, si nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Ya sabemos que el tema es las armas químicas. Continúa, ¿no? La misma temática. Pero le preguntamos específicamente de qué se está hablando en este párrafo sobre las armas químicas. ¿Qué cosa podemos identificar? ¿De qué se está hablando sobre las armas? Los tipos de armas químicas. Genial, muchísimas gracias. Sobre los tipos de armas químicas, ¿no? Acá está, acá vimos la definición y acá están los tipos. Estos son los subtemas. Sobre un tema general, ¿no? Hay subtemas, es decir, se mantiene, miren, el tema general se mantiene de principio a fin, pero en cada párrafo vamos a encontrar un tratamiento diferente sobre ese tema. En este caso la definición, en este caso los tipos. Ahora, si le preguntamos, ¿no? Hacemos la pregunta para encontrar la oración temática, ¿qué se dice específicamente sobre las armas químicas en este párrafo? Vamos a identificar que es lo siguiente. Las armas químicas son de diversos tipos, siendo una de ellas el gas VX y el sarín respectivamente. Entonces, tenemos una oración temática del párrafo 1, una oración temática del párrafo 2, y si nosotros unimos ambas oraciones temáticas, vamos a llegar a la idea principal de todo el texto. ¿Cómo lo hacemos? Las unimos de manera coherente en una sola oración. Miren. Las armas químicas son las municiones o dispositivos destinados, y perdón, acá falta una S, ¿ya? Destinados a causar muerte o lesiones mediante el uso de sustancias tóxicas. Son de diversos tipos como el gas VX y el sarín. Se unieron estas dos ideas, ¿no? Se unieron esas dos ideas. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido cómo identificamos el tema, los subtemas y las oraciones temáticas para llegar a la idea principal? ¿Sí? Sí, genial, no hay dudas. Sí, de la lectura deducimos, ¿no? La idea principal, porque es evidente que el gas venenoso, el gas químico, se utilizó en las guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial generó muchas muertes, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente trasciende a ese enunciado. Ajá. Buena pregunta, Joel. ¿Qué es lo que tú has planteado aquí, no?
Uno es que esta estrategia que yo les estoy enseñando para identificar las ideas es para recoger información que el texto nos está dando. Y otra actividad totalmente diferente ya es la interpretación. Ya cuando, por ejemplo, yo en función de lo que he leído, le pregunto a una persona, oye, ¿y tú qué opinas con respecto a este desarrollo de las armas químicas? Y esa persona me dice, definitivamente es un mal para la humanidad, ¿no? Mira la cantidad de destrucción que genera y tal, y me da su opinión y ya estamos en otro nivel de lectura. Esta estrategia es solo para recuperar información prácticamente literal e inferenciar algunos detalles para armar, por ejemplo, la idea principal. Dime, Karen, te escucho. Si en ese texto tuviésemos que elegir, ¿sería entre un párrafo conceptual y un párrafo expositivo? Ya, ¿te refieres a los tipos? Nosotros, cada párrafo podemos analizarlo. Por ejemplo, aquí está hablando sobre los tipos, ¿no? De armas químicas. Y si regresamos nuestra información de la semana pasada, acá tenemos los tipos de párrafos, ¿no? De acuerdo a esta organización, a esta propuesta que tenemos, ¿qué tipo de párrafo habrá sido esa? ¿Dónde están los tipos? Es un párrafo positivo, enumerativo, pero ¿de qué tipo? Numeración tipológica. Exacto, eso es una numeración tipológica. ¿Por qué? Porque dentro de su construcción se está especificando tipos de armas químicas. Ya, eso quería tener claro. Sí, y yo imagino que esa pregunta viene porque en el PA1, para los que todavía no han desarrollado su trabajo, recuerden que tienen hasta el día 31 para entregar su trabajo PA1, tienen más o menos este esquema, ¿no? Acá tengo yo un ejemplo complementario, miren. Les he preparado este ejemplo para poder orientarlos un poquito. Dice así, una vacuna contra la enfermedad por coronavirus podría evitar que contraigas COVID-19 y que te enfermes gravemente, ¿ya? Y sigue. Esta hace que el sistema inmunitario, o sea, se refiere a la vacuna, ¿no? Desarrolle anticuerpos para combatirla. Sin embargo, se han generado una serie de dudas sobre su efectividad debido a que existen diversos tipos. El primero es la vacuna de ARN mensajero, ARNM, que brinda información a las células sobre cómo producir proteínas para la generación de anticuerpos. Otro tipo es del vector viral, en la que dentro del material genético del virus COVID-19 se coloca una versión modificada de un virus, que es el vector viral, que reproduce la proteína necesaria en el cuerpo para generar resistencia en caso de infección. Un tercer tipo de vacuna es el que incluye subunidades proteicas que contiene solo partes del virus y estimula el sistema inmunitario. Ya tengo mi párrafo informativo acá, ¿no? Expositivo. Le pregunto, ¿de qué trata este párrafo? ¿De qué me está hablando? Súper fácil, ¿no? ¿De qué me está hablando? La vacuna contra el COVID. La vacuna contra... Exacto, la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de párrafo será este? Lo acabamos de ver, ¿no? Ya sabemos que es un párrafo, expositivo porque estamos trabajando textos expositivos, pero ¿de qué tipo? Tipológico. Exacto, tipológico, ¿no? Ya está. Los tipos de vacunas. Genial, sí, ahí está. Si no lo tenemos claro, aquí está, ¿no? Aquí nos dice, existen diversos tipos. Ahí está, lo vamos a resaltar para estar seguros, ¿no? Y acá menciona el primero, o sea, el primer tipo, ¿no? Después dice otro tipo. Otro tipo. Un tercer tipo. Y un tercer tipo, ¿no? Entonces ahí nos da la pauta, el mismo texto, ¿no? Y eso nos da la seguridad de decir que este es un párrafo expositivo tipológico. Ahora vamos a buscar el subtema. En este párrafo específicamente, ¿de qué se habla con respecto al tema? ¿Se está dando la definición? ¿Que hay una duda sobre la efectividad de la vacuna? No, precisamente. Hace que el sistema inmunitario desarrolle anticuerpos para combatirla. No precisamente. ¿Perdón? Tipos. Muy bien, está tratando los tipos, nada más.
los tipos, sí, sí. Tipos sí, de sí. vacuna contra el COVID. Acuérdense que este es un texto expositivo, ¿no? Solo es informativo. Exacto, solo nos está hablando de los tipos. Ahora, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido un segundo párrafo por acá? Y aquí sí nos habla, ¿no? Sobre, por ejemplo, efectividad de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La efectividad de las vacunas no ha sido comprobada y empieza, ¿no? Empieza a trabajar así, comprobada y sigue la información. Entonces, y habla sobre la efectividad, cuántas han fallado, cuántas sí no, que la primera logró esto, la segunda no logró y que se ha comprobado que una no funciona para nada. Si yo les vuelvo a preguntar, ese siguiente párrafo, ¿de qué habla? ¿Cuál es el subtema con respecto al tema general? Ahí sí ustedes podrían decirme sobre la efectividad, ¿no? Efectividad, pero en este caso no, solo nos está mencionando los tipos. Entonces nos quedamos con esa información, ¿no? Ahora, como que te da el subtítulo, ¿no? De la canción. Exacto, es como ponerle el subtítulo a cada párrafo, tal cual, ¿ya? Ahora, para armar la idea temática sí tenemos que armar una oración. ¿Qué uno? ¿Qué ideas uno para armar la idea temática de acá? Fácil, el tema, ¿no? Y el subtema. Pero lo armo en una oración, ya le pongo un verbo. ¿Cómo podría quedar mi idea temática? Súper fácil, ¿eh? Unan estas dos ideas. Uno, el tema, más el subtema. En una sola idea. ¿Cómo podría quedar? Tipos de la vacuna contra el COVID. Ya, pero armémoslo a manera de oración. La vacuna contra el COVID-19 tiene varios tipos. Exacto. Entonces, tiene... No, es mejor, ¿no? Hay un mismo la vacuna contra el COVID-19 existen diversos tipos. Hay que agregarle más. O al revés, podría ser también así, ¿no? Existe... Vamos a copiarlo acá. Existen diversos tipos de... diversos tipos. Lo estoy copiando para evitar la fatiga. Ya, acá está. Existen diversos tipos de vacuna contra el COVID-19. Punto. Ya está. He armado acá una oración, ¿no? Y para verificar que tengo una oración tiene que estar presente el verbo. Tiene que haber un verbo ahí. Lo voy a poner en negrita para que ustedes recuerden que está presente el verbo, ¿no? Acá hay otra oración que me da la misma información y está armada con verbo. Entonces, recordemos, el tema sale haciendo la pregunta, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿No? ¿De qué trata ese texto? ¿De qué trata el texto? Y esa es la respuesta inmediata. Para identificar el tipo de párrafo, ustedes recurran un poco a la información que hemos visto la semana pasada. Para identificar el subtema, es como dijo su compañero, es como ponerle un subtítulo a ese párrafo, ¿no? Específicamente de ese tema general, ¿de qué se está hablando aquí? En este caso, de los tipos, puede ser causas, consecuencias, ejemplos, no sé, historia, ¿no? Definición, ¿qué es lo que se está hablando en ese párrafo sobre el tema? Y aquí, para armar la idea temática, debo unir el tema con el subtema en una sola oración y me aseguro de que tenga un verbo. Ya está. Y eso es lo que les han pedido en su PA1, ¿no? Tienen ahí una serie. La primera parte es una lectura y tienen que dar respuesta a las preguntas propuestas. Y en la segunda parte sí es esa actividad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Una consulta. En la parte de la conclusión, ¿necesariamente lo tengo que detallar a los tres tipos? Por ejemplo, que está diciendo contra la vacuna del COVID, creo. Ya. O solo lo puedo decir que son... Solo le... A ver, o solo tan solamente detallo, tiene diferentes o diversos tipos de vacunas, nada más lo pongo o detallo cada una. No, no es necesario detallar. No es necesario detallar. ¿Ya? Puede ser de manera general.
Pero o sea, la idea principal es que tiene diferentes tipos de vacunas. Ahora, si tú quieres resumirla e insertar, ahí sí podrías, ¿no? Por ejemplo, de tipo ARN, de tipo tal y de tipo tal, punto. Pero no puedes explayarte mucho porque tiene que ser una idea precisa. Una oración precisa. Ok, gracias. Ya. A ver, veamos un ratito rápidamente. Este es el material que ustedes tienen como PA1 para los que todavía tenían ciertas dudas, ¿no? La primera parte ustedes tienen que leer. Ay, no, perdón, esa no es, me equivoqué. En la primera parte ustedes tienen que leer un texto y responder las preguntas, ¿sí? Déjenme verificar, y lo tenía abierto, me equivoqué de documento. Disculpe, mientras que usted Sí. va revisando esa información, disculpe que le haya cortado. Sí, te escucho. ¿Es posible que nos pueda habilitar la clase anterior? De verdad que estoy buscando la información en el portal de estudiante y no lo veo tan detallado como lo que usted nos estaba mostrando. Concierne al tipo de párrafos, ¿no? Yo con ello creo que lo Ya. podría ayudar. Por favor. Sí, Rodolfo, mira, te hago recordar que en su aula virtual ustedes tienen aquí, a ver, abro una de las aulas porque todas funcionan igual, ¿ya? Ahí está. En esta parte de aquí donde dice videoclases y tutoría, tú le das clic, ¿no? En la segunda sección, bajas hasta donde dice materiales. Le das clic acá a la carpetita de materiales, ¿sí? Y ahí yo les estoy dejando toda la información que comparto con ustedes semana a semana, ¿ya? Ahí van a encontrar, este trabajo, este PPT de hoy día, lo van a encontrar hoy día mismo al terminar la clase. Yo lo voy a subir recién, porque yo tengo que subir los materiales terminando la clase. Primero se los presento y luego se los subo. Pero aquí tienen la información de la semana pasada y es más, tienen un manual de comunicación efectiva que les recomiendo revisarlo porque también tienen información importante ahí. ¿Sí? Los invito a revisar esa información. A ver, este es su PA1, ¿no? Tienen acá ustedes primero un texto y ese texto lo leen y solo tienen que responder las preguntas. Esto es más que todo un texto que nos va a ayudar a medir qué tanto estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. En la segunda parte que dice, antes de la lectura, ¿no? La estrategia antes, ustedes solo tienen que observar acá la imagen y responder qué información te brinda la imagen, hacer una predicción, una anticipación de lo que puede tratar el texto si tiene esta imagen adjunta. Durante la lectura, ¿qué cosa tienes que hacer? Ya empezar a leer el texto y responder qué tipo de marcos se evidencia en la introducción y subraya la enunciación del tema. Le preguntas, ¿de qué trata este texto? ¿No? Te va a salir el tema y lo buscas y lo subrayas. Ahí está. Es como el que les he mostrado acá en el del COVID-19, ¿no? La vacuna, por ejemplo, vacuna, ¿no? Una vacuna, ¿no? Contra el COVID-19. En este caso yo tengo que armar la idea completa, ¿no? Pero esa es la idea. Si nosotros revisamos el ejemplo que les mostré aquí, ¿dónde estaba? Acá, ¿no? ¿De qué trata este texto? De las armas químicas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Subrayar. Eso te están pidiendo, subrayar el tema, ¿ya? Ahora, regreso por aquí con su trabajo PA1. ¿Qué más les están solicitando después? Miren, acá tienen el primer párrafo de desarrollo, lo tienen que leer, tienen que identificar el tipo de párrafo, el subtema y la idea temática, lo que les acabo de presentar con el ejemplo del COVID-19. ¿Ven? Igualito, ¿no? Les he armado un ejemplo muy similar. Igual en el siguiente párrafo, tipo de párrafo, subtema, idea temática. Ahora, profesora. ¿Sí? Dime. Entonces, cada idea temática vamos a tener que hacerla con el en función del y párrafo, en función de cada párrafo. Ah, ya. Pero porque acá, por ejemplo, dime. Ya en el ejemplo que habíamos hecho, habíamos unido el título con el subtema. Con el tema y el subtema. Perdón, el tema y el subtema. Exacto. Entonces mira en cada párrafo vamos a tener que unir el tema y el subtema para llegar a la idea temática.
Pero es el mismo tema para todo el texto. Exacto, Entonces, así solamente cambiaría el subtema. Exacto, así Ah, es. Ahora, ¿qué es lo que a qué vas a llegar con esto? Súper fácil, mira, acá tú vas a tener en el párrafo de desarrollo 1, ¿no? Tu idea temática número 1, así la voy a bautizar, ¿ya? En el párrafo de desarrollo 2 vas a tener tu idea temática número 2, ¿no? Vas a seguir en el párrafo de desarrollo 3, tu idea temática número 3, y en el párrafo de desarrollo 4, tu idea temática número 4. Y acá te dicen, escribe la conclusión. La conclusión es armar la idea principal. Unes 1 más 2 más 3 más 4 y te va a salir tu idea principal. ok, gracias. La conclusión la armas así. Ahora, de hecho, se va a repetir seguro en la redacción. Por ejemplo, ¿no? El COVID-19 tiene diferentes tipos. El COVID-19 se ha generado por diferentes causas. El COVID-19 trae muchas consecuencias. Pero al final, cuando yo armo la conclusión, ya no voy a repetir el COVID-19, el COVID-19, el COVID-19. ¿Qué tengo que hacer? Armar una sola oración completa con sentido y revisando obviamente que la redacción pues quede bien y suene bien, ¿no? ¿Qué podría decir? El COVID-19 es una enfermedad que tiene diferentes causas, produce consecuencias graves o diferentes consecuencias en las personas, sin embargo se ha descubierto o se ha logrado producir vacunas para su prevención o para su atención, etcétera. Le doy un sentido. ¿Se entendió? Sí, Miss. Ya, genial. Vamos a ir terminando entonces nuestro tema por aquí, ¿ya? Para ya finalizar, una vez que yo he explorado, miren, hemos visto la prelectura, las predicciones, anticipaciones, hemos visto cómo tratar el texto ya desde adentro, ¿no? Durante la lectura. ¿Y qué pasa cuando yo ya revisé los textos? A veces me quedo con información muy buena, información relevante. ¿Cómo manejo esa información? ¿La dejo abandonada? No, la sugerencia es que apliques estrategias de postlectura, ¿no? Algunas de esas estrategias pueden ser, por ejemplo, elaborar resúmenes con la información relevante que tú puedes haber descubierto o puedes haber recuperado de ellas. ¿Y cómo llegas a los resúmenes? Prácticamente haciendo lo que han visto en este ejercicio, ¿no? Haciendo sumillas. ¿Qué son las sumillas? Son esas anotaciones que haces generalmente al costado o en un cuadernito aparte sobre lo que tú vas leyendo. Cuando tú unes las sumillas, ¿no? Unes sumilla 1, sumilla 2, 3, 4, logras al final un pequeño texto que es el extracto del texto principal, del texto mayor. Y a eso se le conoce como resumen, ¿ya? ¿Ven? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Sumillado del texto del primer párrafo, sumillado del segundo párrafo, y si finalmente nosotros unimos los sumillados, sumillado 1, sumillado 2, ¿qué vamos a lograr? El resumen. Es como lograr el extracto, ¿no? Esto es lo mismo que dice acá en este texto completo, solo que de acá se ha extraído o se ha logrado identificar lo principal de este párrafo más lo principal de este párrafo unidos nos da el resumen. Normalmente el resumen no debe exceder el 20 o 25% de la información original. Un resumen no puede ser de una página, no puede ser de media página, tiene que ser de un cuarto de página nada más. ¿Ya? Esto ya son estrategias que ustedes pueden ir aplicando después de haber leído, ¿no? Otra actividad que también se les sugiere realizar es, por ejemplo, elaborar esquemas numéricos. ¿Cómo organizan, no? Esa información que tú has recuperado, tú la puedes elaborar un esquema numérico para que sepas que en ese texto que revisaste tienes esa información, porque en algún momento puedes recurrir nuevamente a la información y ya lo tienes ordenado, ¿no? Ya las ideas están ordenadas, ¿no? Puedes hacer un esquema de llaves también. Si es más cómodo para ti trabajar con llaves que trabajar con un esquema numérico, tienen la misma función, ¿no? Las llaves. O también puedes hacer los famosos mapas mentales o los mapas conceptuales, ¿no? Que no son lo mismo, ¿eh? Los mapas mentales aceptan colores, gráficos, una posición de ideas totalmente libre, ¿no? De acuerdo a cómo nuestro pensamiento nos va marcando
la pauta de secuencia de ideas. Dicen los expertos que un mapa mental es el reflejo vivo de tu estilo de pensamiento. Hay personas que son muy estructuradas y sus mapas mentales son bastante estructurados. Hay personas que, por ejemplo, aquellas personas que son más creativas, que tienen más tendencia o acercamiento al arte, sus mapas conceptuales, perdón, sus mapas mentales son también mucho más creativos y mucho más artísticos y mucho más libres, ¿no? Y las relaciones entre las ideas se ven por todos lados, ¿no? Aparecen por todos lados. Es como hacerle una copia a tu pensamiento y por esa razón no existen dos mapas mentales iguales. Cada mapa mental es como una huella digital, es único porque refleja tu tipo de pensamiento, ¿no? O cómo se van uniendo las ideas ¿no? en tus procesos mentales. Entonces, miren, por ejemplo, este mapa mental se ve totalmente diferente a este mapa mental, ¿no? El uso de las flechas, los colores, los dibujos. Sin embargo, los dos tienen el mismo objetivo: recuperar información de un tema. Sin embargo, los mapas conceptuales sí son totalmente estructurados, ¿no? Normalmente tú vas a encontrar en la primera línea el tema en sí, la propuesta del tema, y de acuerdo a cómo vas desarrollando la información, ¿no? Vas jerarquizándolo también. Normalmente en la siguiente línea vas a encontrar las ideas secundarias, las ideas terciarias y ya ejemplificaciones que como que va perdiendo fuerza, ¿no? Las ideas. No quiere decir que son menos importantes, sino que hay ideas más relevantes que otras. Entonces, este mapa sí nos permite jerarquizar las ideas, a diferencia del mapa mental que pueden aparecer en cualquier lugar, ¿no? Otro tipo de esquemas, por ejemplo, es la famosa espina de Chicago, ¿no? O la espina de pescado, que nos ayuda para trabajar todos aquellos textos que nos dan información sobre causa-efecto, ¿no? Identificar un problema y buscar cuáles son las causas, ¿no? Y cuáles son sus efectos o consecuencias. Al momento de construir mapas mentales, recuerden que, mapas conceptuales, recuerden lo que les he dicho, ¿no? Siempre existe la jerarquía de ideas, el enfoque es más objetivo, la idea es conectar los conceptos, y se puede repensar los mapas, no son sólidos totalmente, ¿no? Siempre se puede ir reestructurando la información. Es más, un mapa te puede servir de base y si tú sigues investigando información en otro texto, puedes ir agregando la información. ¿Para qué te ayudan estos recursos? Porque el impacto visual es importante. Es diferente leer todo un libro, como dijo su compañero hace un momento, profesora, son 200 páginas, ¿no? Y que de repente esas 200 páginas las veas en una sola página a full color, con dibujos, con flechas, con todo. Es posible, ¿no? Si tú eres un buen lector y recuperas la información relevante de un texto, puedes plasmar toda la idea de un texto de 200 páginas en una sola página y con impacto visual. Y de esa manera tu cerebro puede recordar mejor la información también, ¿no? Existen organizadores de causa-efecto, esquemas secuenciales, eso va a depender mucho de tu estilo de trabajo, tu estilo de aprendizaje, ¿no? También del tema, ¿no? No todos los temas se prestan para todos los tipos de organizadores gráficos. Están, por ejemplo, los cuadros comparativos, dependiendo también del tema, nos pueden servir, ¿no? Y aquí tienen una información complementaria en el PPT que les voy a dejar ahora en el aula virtual sobre los organizadores visuales. Y hay mucha información en la red también sobre este tema, ¿ya? Bien, estimados, espero que hasta aquí haya sido, no sé, la información suficiente. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que, Rodolfo? Bueno, Denise, lo que pasa es que sobre el tema hay uno que en el ECPEA te pregunta sobre el tema de cuál es el marco. A ver, Me refiero del tema, ¿no? Me imagino que es el tema, ¿no? El marco del tema, o sea, lo que está hablando. Estoy sobreentendiendo. Claro, se habla sobre el tema. ¿Qué tipo de marco se evidencia en la introducción? Es decir, el marco temático. ¿Ya? Es el marco temático, o sea a ver, para que me entiendan de manera más fácil, ¿cuál es el contexto del tema? Ya está. Marco, entiéndalo como contexto del tema. ¿Qué se dice sobre el tema con respecto, no? O sea, alrededor de ese tema, ¿qué hay? ¿Cómo lo están presentando? ¿Me entienden la idea?
Por favor, ¿me confirman? ¿Me entendieron la idea? Es Sí, el Miss. contexto. El marco es el contexto en la introducción. O sea, ¿de qué manera se está presentando el tema? ¿No? Por ejemplo, el marco puede ser un marco histórico, ¿no? O un marco anecdótico, o un marco con cuestionamientos, con preguntas, ¿no? ¿De qué manera o qué recursos se ha usado para presentar ese tema? El contexto, ¿qué se ha utilizado en el contexto? ¿Alguna otra pregunta? Me piden que les comparta también el ejemplo del COVID. Ya lo voy a dejar en el aula virtual, ¿ya? Espero que se haya entendido. No sé, me preocupa cuando se quedan calladitos, porque digo, ¿habrán entendido o no? Espero que sí. Igual ustedes saben que pueden volver a revisar el video. Ya lo veremos en el PA1. Espero que sí, por favor. Después de esta explicación yo creo que ha quedado un poquito más claro qué es lo que tienen que hacer. Recuerden, estimados, que tienen hasta el día 31 para entregar su PA1, también para participar en el foro y para desarrollar su autoevaluación. Acuérdense que esas dos últimas actividades que les he mencionado les puede otorgar un punto extra en su PA1, ¿no? Hasta 2 puntos, si es que en los dos casos está bien. Yo ya voy a revisar toda esa información y les voy a ir, ¿no?, comentando a través del mismo foro, a través de la misma aula virtual. No hay puntos por participar en clase, por poner la cámara. Ahora todos prenden la cámara. La verdad es que no, a mí me han dicho que solo los puntos salen de esas actividades, pero dicho sea de paso, a mí me encanta mucho su participación, ¿no? Ustedes son un grupo muy activo y eso es bueno porque la clase sí se dinamiza. Yo creo que siempre hay que mantener como futuros profesionales o profesionales que ya son muchos de ustedes, la motivación intrínseca también, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que solo venga la motivación desde afuera. Ah, ya, me ponen punto, entonces participo. No, pero también tengo que participar porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo estoy motivado de estar acá. Entonces, por un lado sí hay esa motivación de los puntos, pero por otro también la participación yo la valoro mucho. Dime, Rodolfo, te escucho. Bueno, no quisiera afectar el tema de los conceptos de los compañeros, pero considero yo, en mi caso, voy a hablar por mí, mi método de estudios considero que es un poco más kinésico, si no me equivoco, es la expresión, Sí. Un poco más del tema de diagramas, y con ello creo que considero que se podría aprender mucho más. ¿Por qué motivo se lo digo? Porque quisiera pedirle, aprovechar esto, que hay un diagrama que usted mostró hace unos momentos, donde salían los tipos de párrafos y un recuadro más, donde quizá lo pueda compartir. Es por eso que le estaba preguntando hace un momento, ¿no? Porque en la aula virtual no lo encontré, entonces es por ello. Por favor. ¿Dónde estaba el tipo de párrafo ya? ¿Te refieres a este? A ver, me vas a confirmar a ver si te entendí el pedido, ¿ya? Un momentito. ¿Este? ¿Te refieres a este tipo de párrafos? Sí. Ay, perdón, a este, ya. Esta Sí. información tú también la vas a encontrar en la semana anterior, en la información de la diapositiva anterior. Lo que sucede es que, como dices tú, tu tipo de percepción puede ser diferente a la de tus compañeros y que es totalmente válido, y como acá tú lo ves en panorama, ¿no? Lo ves en panorámico, entonces a ti se te hace más fácil recordar o entender la información aquí. Ya está bien, está perfecto, ¿no? Tu cerebro funciona así, no hay ninguna crítica negativa con respecto a eso. Pero si quieres profundizar en este tema, en el PPT número 1, el de la semana pasada, tienes el desarrollo de cada uno de estos párrafos con sus respectivos ejemplos. ¿Ya? En la sección que yo les he mostrado antes. Así que igual esta información la voy a dejar en el aula virtual ahora. Apenas terminemos la voy a subir. No te preocupes. Bien, ¿alguna otra inquietud? Está bien, Rodolfo. Bueno, estimados, no me queda más que agradecerles por su participación. Sí, está bien, genial. Ustedes usan todos los recursos que conocen y que ya les haya dado resultados, ¿ya? Que hable la roca. Esteban, deberías cambiar tu... ¿Qué pasa, Rodolfo?
Trata de cambiar tu foto para conocerte. Dwayne Johnson. No pongan fotos que no son de ustedes, pues. Pongan sus fotos, porque si no, yo como me voy a ir con la duda de quién fue, ¿no? ¿Quién fue Esteban? Ya traten de cambiar su foto. No, todo respeto, compañero. Agresivo ese Roca. Todo tranquilo. Era para sorprender a la profesora, para motivar a la profesora el primer día de clase, pero yo quiero conocerte, Esteban, ¿ya? A ver si cambia esa fotito para poder conocerte. Está camuflado, dice. Bien, estimado. La próxima clase pongo la cámara en todo caso. Ya, ya, genial. Muchísimas gracias por su participación. Cualquier duda, ya saben, nos vamos comunicando a través del aula virtual, a través de nuestro foro, ¿no? Yo siempre, todos los días reviso la información ahí y estoy atenta a sus sugerencias o sus dudas que puedan tener. ¿Ya? Muchas gracias, que les vaya súper bien en su primera evaluación y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Miss. Un abrazo, cuídense. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.